La encuesta realizada por la firma Borge y Asociados a petición de Canal Antigua y Revista Contrapoder sobre la intención de voto de los guatemaltecos a un mes de los comicios generales de septiembre refleja que con base en papeleta simulada, Manuel Valdizón ocupa el primer lugar con un 35.1% de preferencia, registrando una tendencia a la baja desde un 43.6% en noviembre de 2014 hasta un 34.5% en mayo del presente año. Luego registra un leve aumento en julio hasta situarse en el 35.1%. En segundo lugar se sitúa Jimmy Morales, que pasó de tener un 1% de intención de voto en noviembre del año pasado a un 14.5% en julio último, registrando una constante alza. Sandra Torres ha caído a la tercera posición con un 12.9% de intención de voto, que se mantiene desde mayo pasado. En cuarta posición se encuentra el voto en blanco con un 11.6%. En la siguiente gráfica de la encuesta elaborada a solicitud de Canal Antigua y Revista Contrapoder le presentamos el detalle de la intención de voto para cada uno de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. La encuesta es encabezada por Manuel Valdizón del Partido Libertad Democrática Renovada, líder 35.1%. Le sigue Jimmy Morales con el 14.5%, Sandra Julieta Torres 12.9%, en blanco ninguno 11.6%, voto nulo 7.2%, ya cuando lo unimos nos da 18.8% entre en blanco y nulo. Mario Estrada 4.1%, Suri Ríos 3.4%, otros 3.2%, Lizardo Sosa con 3.2%, Roberto González con 3%, Juan Gutiérrez 1.7% y en el último lugar Luis Fernando Pérez del Partido Republicano Institucional PRI, 0.1% de intención de voto a falta de un mes para las elecciones generales. Encuesta CA es nuestro hashtag de la noche para que usted, por supuesto, interactúe con nosotros. Encuesta CA es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes, estamos con la revisión de sus tweets. Nos dice el doctor Hernández: el voto castigo, el voto indignado, el voto de rechazo al sistema ha beneficiado a Jimmy Morales. Si llega a segunda vuelta gana, dice el doctor Hernández. Brian González: Jimmy montado en la tangente, esta tendencia llegará a intersectar a Valdizón, es lo que nos dice Brian. Bueno, eso es cuestión de tiempo, Brian. O sea, no, sí, pero es cuestión de tiempo. Ahí, Estuardo, donde hicieron el muestreo, y Yamatei muestró a nivel nacional. Yamatei aparece entre el grupo donde está otro. Saludos, sí, a Estuardo Ramírez allá por la zona 18. Sí, 3.2%. Daniel, ¿y ahora que es oficial que el líder pasó el techo, irá a tener algunas consecuencias o solo les va a hacer caras al TSE? Ese es un tema bien interesante, bien interesante de analizarse. Carlos nos plantea: la encuesta CA refleja una tendencia muy realista a un mes de las elecciones generales. Nos fuimos a segunda vuelta, es lo que plantea Carlos. Prácticamente depende. Al voto netamente, al voto neto. Ahí habría que hacer el Cuando cálculo. vamos al voto neto sale en 40% en este momento. Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa, es asumiendo la participación electoral que hubo en la elección pasada. Si este año, por ejemplo, hubiera una diferencia en este sentido. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Juan Carlos, perdón, don Cristian. Don licenciado, sí. Mucho gusto. A ver, eso está tomando en cuenta la participación electoral de la elección anterior, porque es la última elección que tenemos. 70. Desde la primera vuelta se toma en cuenta cuánta participación hubo. De hecho, en la primera vuelta fue menor que en la segunda vuelta. Entonces, toma en cuenta la participación de mujeres y hombres, y de urbano y rural, los diferentes puntos demográficos de la encuesta, para integrar esta muestra. Ahora, en esta elección es probable que pasen dos cosas. Como el voto rural, tanto de la UNE como del líder, son más acarreados, que son estructuras de organización que pueden mover al votante, la certeza de que ese voto llegue a votar es más alta, probablemente cerca de ese 68-70% que fue la vez pasada. El voto urbano, tanto el de Jimmy Morales como el de más voto urbano, que está inquieto, que está molesto, que está indignado con el sistema político, Suri Canela, Jimmy, Juan Gutiérrez, tal vez no Mario Estrada, pero los demás, ese voto se mueve por su cuenta. Si no hay estructura y organización, porque el del PP la vez pasada incluso, en el área urbana, fue movilizado, porque las células y las estructuras movieron el voto. Sí. En esta ocasión, el voto urbano tiene poca capacidad de movilización.
Entonces, al no tener capacidad de movilización, la tendencia podría ser que en las áreas urbanas, y especialmente en la clase media urbana, por la decepción que hay, por la característica de las opciones, es que baje su participación electoral. En la tendencia del 60%, como decía Víctor Borges. ¿Eso qué implica? Que el voto rural va a tender a tener más peso en la carga final y eso del beneficia, 6 de septiembre. Beneficia y eso beneficia a Manuel Valdizón, no tenemos a Manuel fuera. Beneficia a Sandra Torres, que podría solo con eso dejar fuera a Jimmy Morales si no tiene la capacidad de mover, de inspirar o de jalar a la gente a motivar votar. a que la gente pueda salir de su casa, Y usar sus ese recursos y ir a votar. Boylick, solo entro a Encuesta CA, que es nuestro hashtag de la noche, para que usted también comente con nosotros. Regina Maldonado nos plantea, Jimmy Morales es solo una moda de la gente que no va a ir a votar al final de cuentas. Carlos nos plantea, esa encuesta sí está más creíble. Lo bueno de Jimmy es que su propaganda la hace en tarima, es lo que nos plantea. También nos dicen, Dulce Marroquín, más bien, parece que los medios quieren dar la ilusión que Jimmy va subiendo en la intención de voto. Manipulación es lo que dice Dulce. A ver, Dulce, yo le voy a dar mi opinión, que es lo que yo creo. Jimmy efectivamente va a tener un voto en urna importante para la expectativa de campaña que él tenía. Yo sí creo que va a haber un descenso de su voto en urna a la intención de voto. Total. Simple y sencillamente por lo que plantea Quique, porque no hay esa estructura, esa capacidad de articular. Faltan 28 días de campaña, no hasta la elección porque faltan 31, pero faltan 28 días de campaña y esos 28 días de campaña todavía pueden tener dos cosas. Una, que se haga una campaña fuerte por el voto útil, que ha pasado antes, y eso le vuelve a subir un poco a Jimmy Morales, perdiendo algunos de los candidatos que van en menores números. Pero esa campaña la tiene que iniciar alguien, y el que tiene capacidad de hacerlo en la clase media urbana es justamente Jimmy Morales, la plataforma que tiene montada en Twitter y en Facebook. Pero, a ver, le doy la bienvenida, las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos Quique, buenas noches. Un tema apasionante porque esta encuesta, más allá de la intención de voto, nos pone en los escenarios de segunda vuelta. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Porque hay una presuposición de que Jimmy Morales es una construcción del mismo Manuel Valdizón. Es decir, necesitaba un candidato fuerte a quien enfrentar, que fuera su contendiente en el voto urbano, para que jalara ese voto urbano que es voto castigo contra Manuel Valdizón. En alguna medida se especuló inclusive que había posibilidades de que hubiese inclusive financiamiento en esa línea. Si eso fuese real, si eso fuera realidad, si pasa a segunda vuelta Sandra Torres, quiere decir que no tendrá posibilidades de hacer alianza con el que quede en tercer lugar, que sería Jimmy Morales. Y entonces sus posibilidades de alianza serían el cuarto y quinto lugar, que quedaría aquí en Mario Estrada y posiblemente Roberto González, Ríos. ¿Qué posibilidades tendría reales Sandra Torres de hacer alianza con ellos para enfrentar en segunda vuelta a Manuel Valdizón? Entonces, si la estrategia fuera efectivamente esa presunción, lo que está haciendo Jimmy Morales es drenando o en alguna medida distrayendo el voto urbano, que es un voto de rechazo y de castigo a Manuel Valdizón. Y entonces logran el cometido de lo que planteaba una de las tuiteras. La gente que está optando por Jimmy Morales como opción electoral tal vez ni vaya a votar. Yo le digo, ahí hay creo yo, nosotros ya tuvimos a Jimmy Morales en nuestro espacio radial. Ciertamente. Conversamos con él hora y media, pudimos tener su planteamiento, y de lo que yo recojo de esa entrevista es que él sí efectivamente es un outsider, un salido del sistema, pero no es un antisistema. No es un hombre que per se reivindique el clamor de la plaza, que venga a hablarle de reformas profundas al Estado, que venga a hablarle al no endeudamiento, que venga a hablar... Realmente él plantea, pues sí, efectuar contrataciones de deuda. Reproducir. Más o menos el modelo, ¿eh? O sea, más o menos el modelo. Él no es que sea alguien que efectivamente tenga un discurso incendiario contra el sistema, que sea un hombre que reivindique
todo el clamor de la plaza. Es un outsider. Es que para eso, Quique, necesitaría tener un equipo de trabajo, pero súper fortalecido. Y lo que no se identifica detrás de Jimmy Morales. Jimmy Morales es el rostro, pero detrás de él no se percibe. Se lo voy a reducir. La organización FCN Nación tiene organización en 80 municipios del país. 80 de 338 municipios. O sea, su organización partidaria es bastante limitada contra las maquinarias ya probadas de Unidad Nacional de la Esperanza, ya probada de Manuel Valdizón, pero de todos los diputados, de todos los caciques, exactamente. La UNE tiene, si no estoy mal, más de 315 candidatos a alcalde. 300. De los 338. Y líder a estar por un número similar, arriba de los 300. Solo eso, que es una diferencia, pero hay una segunda cosa. ¿Cuántos fiscales de mesa va a tener Jimmy Morales en todo el país? Fácilmente tendrá en algunos de los centros urbanos más importantes y en algunos de ellos un fiscal por cada 2 mesas, que la ley lo permite. Sí. La ley lo permite. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado estar con un comité cívico pequeño y no te alcanzan los voluntarios para esto. Esa lógica o esa logística le va a generar un problema adicional. A la hora de estar en la mesa peleando los votos, va a suceder una cosa. Y aquí va a haber un partido en particular, por lo menos va a estar peleando durísimo a que cualquier voto a favor de Jimmy Morales que se haya salido medio centímetro lo consideren como nulo. Y esa es la UNE. Porque van a estar peleando nariz a nariz quién entra a segunda vuelta. Entonces van a estar los fiscales de la UNE tratando de votar cualquier posibilidad para votar esos votos. Y esos sí van a estar en las mesas. Y esa es una segunda diferencia entre Jimmy Morales y la UNE. Y Quique me parece que pone sobre la mesa un elemento determinante. Un candidato presidencial que no corra con alcaldías en todo el país, que no corra con suficientes candidatos a diputados, que no corra con suficientes candidatos a inclusive para la SEC no pesa tanto, pero que no tenga toda una maquinaria política que le permita hacer gobierno desde el Ejecutivo, pero que además se apuntale en el Congreso de la República y que tenga poder local para proyectar, pasar a, digamos, tener un control territorial. Yo le refería que él tenía organización en 80 municipios. Estoy seguro que la UNE anda en una organización superior a los 280, y ahí, 300 ahí hay que también ver, Juan Carlos, que hay organización formal y organización informal. Digamos, la organización formal es la que registran ante el Tribunal Supremo Electoral, que muchas veces es el mínimo o muy cerca del mínimo para no incurrir en gastos. Pero tienen organización, la Unidad Nacional de la Esperanza hasta el día de hoy creo que sobrepasa los 90,000 afiliados. Y eso le da, digamos, una maquinaria. Solo de las redes, Quique. Voy a las redes porque tenemos muchos mensajes, hay creo que bastantes dudas. Las encuestas pierden validez por la falta de seriedad de algunos medios que realizan sus propias encuestas. Ya no se cree en nada, dice Claudia. Usted tiene que entender qué es una encuesta. Una fotografía de un momento determinado, que se lo marca el momento en el que usted hace el levantado de datos. Juan Carlos, solo haciendo una puntualización de lo que plantea Claudia, es que en este momento, además de los estudios de opinión, hay sondeos de opinión. Claro. Es decir, usted abre el micrófono y mismo abre aquí un espacio en el que a través de tweets digan por quién van a votar y usted levanta ahí una tendencia. Sí, pero ahí estamos hablando de una medición que no tiene los componentes estadísticos requeridos como para poder tomar. Ese es el punto que me parece que es importante de lo que plantea Claudia. Seguro. Hay tanta información, inclusive hecha por los mismos partidos en este momento. Y por los mismos medios, o sea. Y eso está generando una pérdida de credibilidad en estos instrumentos. En el caso nuestro, digamos, tiene toda una estructura científica detrás y además una empresa que tiene toda una trayectoria haciendo este tipo de estudios. Sí, pero a ver, que es irrebatible lo que dice, no, que puede cambiar, seguro. O sea, seguro puede cambiar. Sobre todo en estas condiciones. Seguro. Vámonos a las redes. Nos plantean, esta encuesta es la más creíble que he visto. Jimmy ganará en segunda vuelta. Mario nos dice, Pilo nos plantea, para mí no es un voto de rechazo, es un voto de castigo para quienes se informan y leen sobre las opciones viables. Juan Pablo nos plantea, a ver, Vinicio Montes, Jimmy no representa el cambio que la gente piensa, ni se sabe la propuesta, igual el sistema es el mismo. JL Celaya jamás
he sabido de alguien que haya sido encuestado. ¿Será posible que el voto castigo lleve a un comediante al poder? A ver, señor Zelaya, le hago una relación sencilla. Si, según los datos, tenemos más de 16 millones de habitantes, bueno, según la proyección... Digamos que hay 7,5 millones de empadronados. De empadronados. Y usted necesita 1.200 encuestas, vea cuál es la probabilidad de ser usted o alguno de sus familiares. Fue más probable que Salvador Valdizón le tocara 2 veces la pelotita de la comisión pesquisidora que a usted le toque ser encuestado. Qué duro es, Quique. ¿No? Jorge nos plantea, en la segunda vuelta votaremos otra vez por el menos peor. O sea, seguimos en las mismas. Y Axel nos plantea que estamos muy mal, el país va de mal en peor con estos pseudo candidatos, Quique. A ver, parte del dilema que se genera es que hay 2 problemas con esto. Asumimos que todos quienes están a nuestro alrededor representan la totalidad el universo de total. Los guatemaltecos. Y lo más seguro es que no es así. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno son personas que tienen un nivel de escolaridad similar, que tienen los mismos gustos, más o menos. Cristian es rojo, pero yo soy crema, pero salvo eso, podemos compartir y discutir en otros temas. Solo por reivindicar él es USAC. No, es USAC. O sea, cuando está en Liga Nacional, cuando no es rojo. Entonces, es antiguo, hombre. Pero el dilema que se da es que la gente cree y asume que todos piensan como uno y como sus amigos o su gente que está alrededor. Y eso no es la realidad. Lamento decirle que cuando decimos es que todos piensan como nosotros, no es cierto. La gran mayoría que está allá afuera tiene información distinta, tiene necesidades distintas y tiene prioridades radicalmente distintas a la suya o a la mía. Y eso hace que entonces en la encuesta se refleje esa opinión y no la de nuestros cuates o la de las personas cercanas o nuestro entorno que conocemos y que conversamos. Yo por eso siempre los reto y les pido, vayan a ciertos lugares donde de alguna forma sea un sector mucho más popular y pregunten en un mercado, pregunte en el estadio. Pregunte en lugares donde tal vez usted no frecuenta con regularidad o no habla de esto y pregunte las intenciones de voto de la gente. Y no se va a sorprender porque le va a salir parecido a lo que las encuestas dicen. A ver, yo creo que hay otro factor que hace que... O sea, por eso nos choca esto. Sí, no, pero que el televidente tenga esa percepción de la que habla Quique, de mi entorno, que es muy grande, piensa igual. Y es el fenómeno de las redes sociales. Cuando yo contabilizo a mis amigos en Facebook o a mis seguidores en Twitter por 1,000, 2,000, 3,000 amigos y vengo y creo que el universo total de estos 4,000 piensan que lo mejor es votar por Juan Carlos Sandoval, creo yo que él es el candidato porque todos piensan igual. El problema es que es mi círculo del que habla Quique. Y hay otro fenómeno. Plataformas como Facebook han generado un algoritmo en el que me muestra, ¿sí?, como usuario de la plataforma, todo aquello que ella haya detectado que a mí me gusta. Claro. Entonces, me trata de llenar de contenidos que a mí me son agradables. Claro. Y por lo tanto, yo creo que toda la información que estoy recibiendo de allí, pues es efectivamente proveniente de fuera, pero el mismo algoritmo me marca a mí dentro de determinada tendencia. Vamos ahora a las redes porque estamos con nuestro hashtag Encuesta CA. Somos desde hace algunos minutos Trending Topic en Twitter. Nos plantea Aurora: tiemblo de pensar que cualquiera de estos 3 pueda quedar. ¿Por quién votar en la segunda vuelta? Horror es lo que plantea Aurora. Nos dicen, el problema no es que Guatemala nos vaya a gobernar. No es que gente nos vaya a gobernar, sino que cuando los guatemaltecos se van a esforzar. Sí, no creo en los candidatos, es lo que nos dice William. Y pues, está bueno su planteamiento. Tema de control. El problema no es que gente nos vaya a gobernar, sino que cuando los guatemaltecos se van a esforzar. ¿Cuánto los guatemaltecos se van a esforzar? Sí, hay que enfocarse en los 3 primeros. Lamentablemente, los otros ya no son opción. Hay que darles diputaciones, es lo que nos plantean. Carlos, en el área rural Jimmy ni existe. Allí es la mayoría que va a votar. Sí va a ir a votar por lo que planteaba Quique. Hay una maquinaria que va a incentivarlos a que vaya. Si usted quiere, va a ser un incentivo perverso.
De acuerdo, pero el incentivo ahí va a estar. Pero Jimmy no tiene esa maquinaria en el No. No. Eso es a lo que se refiere No, de acuerdo, sí. Dice, en el área rural Jimmy ni existe, dice. Claro. Entonces, ahí es la mayoría la que va a votar. Me cuesta confiar en esta encuesta, dice Ferdi. Yo le doy una cosa, Ferdi, con todo el respeto que usted me merece. Yo he visto 2 o 3 que no difieren en mucho. Sí, es la verdad, no difieren en mucho, de empresas muy distintas, con muestreos lo que está marcando, profesionales. Lo que está definiendo, Juan Carlos, es el nivel de incertidumbre política, Sí, que era seguro. lo que hablábamos antes de entrar al aire. A estas alturas, una encuesta de esta naturaleza debería ser predictiva, con mucha claridad de quién va en primer lugar, quién sería el segundo lugar y cuáles serían las posibles opciones de alianza del segundo lugar para segunda vuelta. Ahorita esta encuesta no lo permite. A ver, el proyecto permite dos cosas. Tenemos claridad en que va a haber segunda vuelta. Porque Sí. ya aunque la diferencia es radical, 2.5 veces a 1. O sea, ojo, la diferencia entre Manuel Valdizón y los dos que están peleando el segundo lugar es 2.5 veces, más de 2 a 1. Es 2.5 veces la relación. Y segundo, los dos que están en segundo lugar empatados, de acuerdo al margen de error, la diferencia va a ser la capacidad de mantener el entusiasmo estos próximos 30 días que queda para la elección. Y segundo, la capacidad de movilización de sus votantes el día de la Y elección. de resguardo de esos votos. Y eso, y la pelea de esos votos en las mesas electorales. Esas tres condiciones son las que van a hacer la diferencia quién entra a segunda vuelta. Lo que está sucediendo en este momento es que ya se hizo esa diferencia. Una cosa que se va a empezar a preguntar ese votante de clase media urbana que estaba buscando a Lady Sugar de esta campaña es, Claro. hace un mes y medio decían Jimmy Morales. Hace un par de semanas decían Jimmy Morales. Ahora están diciendo ¿Jimmy Morales? Ajá. Claro. Porque están empezando a darse cuenta que realmente es el que se despuntó de los demás. Y esa conciencia está empezando a caer en este momento, como se dice así muy comúnmente, se les cayó el 5. Ahorita mucha gente dice, ok, Jimmy es el que está ahí, el que tiene una posibilidad real. Entonces ya se empieza a escarbar un poco más acerca de Jimmy y empiezan a evaluar si por quien habían decidido votar hasta este momento es el que vale la pena o de pronto porque se está poniendo tan peleado entre Jimmy y Sandra, puedan migrar. Todo eso está empezando a pasar por la mente de muchos votantes de clase media urbana, empezando a analizar ese voto en las últimas semanas. Quique lo sabrá mucho mejor que yo, pero todos los expertos en política y los manuales de política le marcan que el voto decisivo de una campaña se da en los últimos 15 días de campaña. Te lo voy a poner Los así, últimos 15 te lo voy a poner días. así. En sociedades políticamente maduras, el 75% de la votación sabe por quién va a votar antes de convocar a la elección. Claro. Porque son líneas ya estructuradas. Hay formación donde política. Son PP, PSOE o algo por el estilo. Sistema Republicano, el sistema demócrata. y en Estados Unidos, hablando de republicanos y demócratas, que hoy fue el primero de los debates de los republicanos, hay un 40-42% que son republicanos, un 40-42% que son demócratas, y en medio hay alrededor de un 16-18% que son independientes. Esos son los que definen las elecciones en Estados Unidos, no los republicanos ni los demócratas. Acá no tenemos esa sociedad políticamente madura que esté así definida. Por eso, los últimos 20, 30 días, especialmente una carrera tan peleada, se define. Pero si ustedes se dan cuenta de una cosa, el voto duro de Manuel Valdizón es el mismo desde hace 8 meses. Seguro. No ha variado, no ha subido radicalmente, no ha bajado radicalmente. Su margen ha estado entre los 32 Está dentro del margen de error. y 35%. Está dentro del margen Ahí. de error Los que y ya eso decidieron y ese votar es por el él. voto que ya está definido, que es su suelo de lo que van a votar por él. Esa, la diferencia va a ser la capacidad de movilización el día de las elecciones. Lee Castillo, para cerrarlo. Yo siempre tengo la tentación de pensar a futuro. Y hay que pensar a Jimmy Morales a futuro. Yo veo muy difícil que Jimmy pueda ganar o derrotar a Manuel Valdizón en una segunda vuelta. Porque lo que le convendría a Jimmy es catapultar su perfil como candidato presidencial para el 2019, que además en el 2019 no va a tener mayor competencia. Es decir, Sandra Torres no creo que soporte una tercera campaña. Manuel Valdizón, si gana, pues ya prácticamente habrá quedado fuera de la posibilidad. Los que van en el pelotón de persecución, Suri Ríos, no creo que vaya a crecer a alcanzar un 5%. Lizardo Sosa es un hombre que le llegó una opción de último momento. No tiene capacidad. Alejandro Yamatei sería una cuarta campaña. Prácticamente, Jimmy Morales llegaría en soledad, con mucha más seguridad, a una elección presidencial en el 2019.
que es su meta. Que sería su meta. Desde que diseñó su estrategia hace 15 años, él diseñó una estructura que se llama Jimmy 2020. Claro. Su meta siempre ha sido ganar la presidencial del 2020. Entonces eso coincidiría con su proyecto político. Por supuesto. Eso me pone con mucho temor, entonces, a que haya un pacto, líder, FCN País, FCN Nación, en donde lo que esté haciendo sea efectivamente distrayendo al voto castigo en contra de Manuel Valdizón, que podría en alguna medida, en el último momento, como planteaba Quique, emigrar hacia apoyar a Sandra Torres, que sí sería una oposición real. Es decir, Sandra Torres sí está interesada en disputar la presidencia 2015, porque sus probabilidades de mantenerse como candidata hasta el 2019, a pesar de la estructura que tiene la Unidad Nacional de la Esperanza, yo la veo realmente difícil. A ver, escenarios complejos. ¿Puede salir alguien del pelotón de atrás y votar la candidatura de Jimmy Morales a 30 días, Quique? A ver, no hay el dilema que se da en este momento es que reconocimiento de nombre hay 2 o 3 candidatos más que podrían... Roberto González y Suri Ríos. Y Juan Gutiérrez, porque es su segunda campaña. Ellos tienen el reconocimiento de nombre suficiente para 40% arriba. Más o menos. Segundo, necesitan el recurso para que estas últimas 3 semanas duras meter sí un par de millones de dólares. Juan Gutiérrez sí lo tiene. Meter un par de millones de dólares para meter un empujón muy duro. ¿Quiénes lo tienen? Segunda condición. Juan Gutiérrez y Suri Ríos. Y tal vez Canela si todavía le da gasolina para el último empujón. Y la última condición es que tengan estructura y organización que haga la diferencia para el día de la elección. Para movilizar. Ninguno de los 3. Tal vez Canela. Canela es el que mejor organización ha montado porque se dedicó mucho a hacer organización durante los últimos 3 años. Eso es lo que te queda, las alternativas reales de poder repuntar. ¿Por qué? Porque cuando la gente empiece a voltear a ver y escarbe un poco más y empiece a dudar si realmente quisiera Jimmy Morales o no, y voltea a ver que no hay una alternativa para entrar en vez de Sandra Torres, se va a consolidar el voto de Jimmy Morales. Si voltean a ver que potencialmente hay una alternativa, entonces podrían migrar, pero se requieren esas 3 condiciones como mínimo para que el voto migre y se consolide en otra alternativa. Vamos a la pausa. Quédense con nosotros. Estamos en una interesantísima noche de debate de encuestas acá a las 10 p.m. Bueno, ¿qué significa el hecho de que el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, pues no pueda pautar en más medios? Al menos eso es lo que se creería si usted ya sobrepasó su techo de campaña en 1 millón de quetzales. Quique, ¿tiene alguna significancia? Bueno, la tiene en el sentido que hay sanciones, hay multas, hay hasta la posibilidad de cancelar partido de un momento dado con violaciones si no pagan las multas. Hay una serie de cosas. Hay una norma que no está vigente, que es de las que más falta hace, que sí están en las reformas que están propuestas, es decir, cuando un partido excede el límite de la campaña, se suspende automáticamente la campaña y se le prohíbe a los medios divulgar y hacer uso de la campaña. Eso está en la nueva ley electoral y de partidos políticos que están en las reformas. Sí. En la ley actual no es así de claro, sino que permite la cancelación si no pagan las multas y se comete otro tipo de sanciones. Pero que hay un dilema adicional. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? Porque no dice que haya un nuevo techo presupuestario para la segunda vuelta. De hecho, en la segunda vuelta, en la elección pasada, los 2 partidos, PP y Líder, ya habían excedido los límites y llegaron y gastaron lo que se les dio la gana en la segunda vuelta. Entonces, ese es un dilema que hay en este momento. Porque si ya en este momento se pasó a 28 días de campaña, porque aunque faltan 30 para la elección, es 1 día y medio menos de campaña, pero ¿qué pasa con la segunda vuelta? ¿Le van a permitir, por ejemplo, a Líder hacer campaña en la segunda vuelta si ya excedió su techo? Eso sería la pregunta más compleja para mí, que de aquí a 28 días. A 28 días. Pero habría que tener claro, la actual ley electoral de partidos políticos tiene algunas falencias en ese sentido. ¿Como cuál? Como saber a quién se le aplica el techo de campaña. Si eso incluye candidaturas locales, incluye alcaldías, incluye diputaciones, o solo la presidencial. Sí. En teoría es para la presidencial, aunque después se asumió que era para todo, porque no está claro, porque se calcula sobre el voto total de la presidencial y demás, no contempla las alcaldías. Solo las candidaturas a alcalde, la elección pasada de Alejandro Sinibaldi y de Roberto González, excedieron el techo de las presidenciales. $10 millones se calcula que fue lo que costó la campaña de Alejandro Sinibaldi. Entonces, si eso se le hubiera sumado a las candidaturas presidenciales de esos partidos, hubieran salido
debiendo como 3 meses de campaña. En Sinibaldi se ha desperdiciado suficiente dinero, ¿verdad? Se desperdició el dinero de la campaña de la alcaldía. Desperdiciado. Y se desperdició todo el dinero para posicionarlo como ministro. A mí me parece que no le hace mayor mella al partido líder, y no es que lo esté defendiendo, sino que la estrategia de tierra para ellos es mucho más efectiva. Y de hecho hasta un favor le harían al líder por lo pésimo que han sido todas sus campañas. Desde esa en donde lo declararon mis Turismo Guatemala después de 30 vueltas al país, hasta la que en donde ahora afirma que el tema de la reivindicación por el tema de la corrupción es una cantaleta. Es decir... el mensaje no ha sido correcto. Es decir, no hay... No, literalmente usa esa palabra. Es una cantaleta. Es una cantaleta. Esos que están pidiendo o luchando o denunciando contra la corrupción es una cantaleta. A mí lo que me parece es que lo que sí podría generar es que para segunda vuelta se le prohíba hacer un posesionamiento en el interior de la República. Porque como ya no hay movilización de alcaldes, ya no hay acarreo de diputados, la gente que va a votar en segunda vuelta va por sus propios recursos. Y si no se mantiene en la mente del votante la idea de que él va a ser el triunfador, es difícil movilizarlos para la votación en segunda vuelta. Entonces, ahí ¿qué difiere ahí? Sí, ¿en qué sentido? Porque, a ver, se ha manejado mucho ese argumento históricamente. Pero en la última elección... ¿Votaron más en segunda vuelta? Votaron más en segunda vuelta y votaron más en segunda vuelta en el área rural. ¿Por qué? Porque la estructura para esos alcaldes que habían ganado era fundamental que tratara de ganar su candidato a presidente. Porque de poco les iba a servir llegar al alcalde si no tenían a su presidente allí. Si no llegaba la plata. Si no, no había distribución del recurso. El pragmatismo del que habla Edwin Escobar, por ejemplo. En particular... Tonocoro. Y en este caso en particular, los alcaldes de líder que entren... Recuerden que la vez pasada el líder no ganó creo que ni 25 alcaldes. Porque el que ganó sustancialmente muchos alcaldes fue la UNE. UNE gana. Y la estructura de la UNE fue la que movió el voto en la segunda vuelta a favor del líder. En esta ocasión ya esa estructura de líder, de los caciques que logró capturar. Y esas estructuras van a estar más que moviéndose a favor de Manuel Valdizón, porque con el temor de perder lo que hubieran ganado en todo caso con Manuel Valdizón de presidente. Hay un incentivo perverso para algunos, sí, pero hay un incentivo muy claro. A mí me pareció muy gracioso, por ejemplo, hoy escuchar a Sandra Julieta Torres Casanova en el evento de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde tuvo un discurso sumamente incendiario y frontal en contra de Manuel Valdizón, que fue el único de los candidatos a la presidencia que no llegó, y pensar que ella salió a decirle, mire, nuestra estructura partidaria está a su servicio para hacer lo que hoy es. Porque fue ella, así de sencillo. O sea, reconoció el error garrafal más grande que ha hecho políticamente en toda su carrera. Con las redes, para cerrarlo, sí, nos dice, bueno, algo hice. Lamentablemente esta arroz ya se coció, dice Lubichón. Alan nos dice, las encuestas nos muestran, vean la encuesta de personas que tienen acceso a internet, eso sí es interesante, hecha por Líderes GT. No es ni una... esa ni la que publicó Siglo XXI, sí, no, ni ninguna encuesta que sea como base. No sé si que no haya una muestra. No, es que ellos le llamaron encuesta, los han hecho. Entonces, no es una encuesta porque no tiene una muestra representativa del universo que va a votar. Tiene un sesgo. Y es aquella persona que tiene acceso a internet. Así de sencillo. Ese es su sesgo. Su techo del 100% es el 100% de las personas que tengan acceso a internet como y máximo. Que estuvieron interesados y que se enteraron que había encuesta y que se metieron a opinar. No tiene representatividad absoluta como un muestreo estadístico. No tiene ningún valor científico.